Yo derramé lágrimas al no tener que darles de comer a mis hijos a causa de una separación. Ahí yo buscaba trabajo, no encontraba, yo tocaba, aunque sea, no sé, para lavar trastes, y me decían las personas, ahorita no hay trabajo para ti. Entonces yo era en las noches estar siempre llorando, ¿no? Porque yo decía, híjoles, no sirvo ni para ser madre, ni como mujer, porque fue muy difícil, porque mis hijos me pedían, mamita, tengo hambre, quiero leche, y yo no tenía nada que darles. Yo veía el refrigerador vacío, a veces había hasta 2, 3 tortillas, y pues yo me acuerdo que les daba yo con sal, les ponía yo salecita, le digo, pues es todo lo que tengo, y yo prefería no comer y darles esas tortillas a mis hijos, o cuando lograba yo tener aunque sea huevos, pues nada más a veces había 3, y pues es lo que yo conseguía en la tienda, y eso es lo que me dolía más, ¿no? Ver que mis hijos me pedían de comer y no tenía nada que darles. Era tanto mi dolor que yo ya pensaba yo ya no más vivir, sino yo intenté 3 veces, ¿no? Quitarme la vida, y la tercera pensé con mis hijos, ¿no? Porque dije, ¿para qué los dejo aquí en esta vida? ¿Para qué los dejo sufrir? Mejor los 3 nos vamos y ya se acaba todo el sufrimiento, ¿no? Cuando yo intenté quitarme la vida en la avenida con mis hijos, ahí yo caminé y encontré el centro de ayuda. De ahí del cual yo entré, participé, y ahí yo pude encontrar paz, tranquilidad. Ese pensamiento de quitarme la vida ya no existió más, se fue, es como si se hubiera ido. Entonces ahí yo encontré mucha alegría, algo que yo nunca había encontrado en ningún lado. Yo puse mi fe en el Señor Jesús, participé los días domingos, ahí mi vida empezó a ser restaurada, en la economía, no nos hacía falta nada. Ahora comemos lo que queremos mis hijos y yo, estamos unidos. Bueno, uno ya está casado, el otro sigue estudiando, está haciendo su universidad. Mi vida sentimental pues fue restaurada. Ahora estoy casada con un hombre de Dios que me ama, me cuida, me protege. Mi esposo se lleva bien con mis hijos, hay unión familiar, no nos hace falta nada, hay amor, paz, tranquilidad en mi hogar.